Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar acerca del tratamiento de la sífilis. Es muy importante distinguir los signos característicos de la sífilis para poder realizar el diagnóstico. La sífilis es una infección causada por una bacteria, el Treponema pallidum, la cual tiene forma de espira, por lo que se denomina una espiroqueta. Es una bacteria gram negativa y esta se va a transmitir a través de las relaciones sexuales, sean estas por vía oral o vía anal. Trataré de mostrarles algunas imágenes tratando de encubrirlas para que de esta forma YouTube no las pueda restringir. Es muy importante el tratamiento de la misma, ya que de no darse la misma, esta va a ir progresando en diferentes fases. De esta forma tendremos la fase de sífilis precoz y de sífilis tardía. Dentro de la sífilis precoz vamos a tener la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis latente precoz. Y en la sífilis tardía vamos a tener dentro de ella la sífilis latente tardía y la sífilis terciaria. El principal factor de riesgo para contraer esta infección es tener relaciones sexuales sin protección. A continuación les voy a hablar acerca de los signos y síntomas de esta enfermedad. Y si tienen alguna duda de lo que pueda yo explicarles durante todo el video, lo escriben en los comentarios para poderles responder. Y si deseas una consulta conmigo, no te olvides que me puedes contactar a través de mi WhatsApp al número que te estoy mostrando y de esta forma la podrías tener conmigo. Uno de los aspectos más importantes es saber que no todas las personas que tengan sífilis van a tener signos, e incluso la mitad de estas personas van a cursar sin signos o síntomas, y el diagnóstico se hará a través del análisis de la sangre. La sífilis primaria se va a caracterizar porque esta bacteria va a penetrar la mucosa o la piel lesionada y en ese lugar va a comenzar la replicación de esta bacteria. Es decir, se va a ir dividiendo formando muchas bacterias más. Bacterias que causan la sífilis. En este caso estamos hablando de una sífilis primaria. Desde que se da la inoculación de la bacteria van a tener que pasar 21 días aproximadamente para que se empiece a ver los signos de esta infección. El primer signo que se va a evidenciar es la presencia de una pápula indolora única, la cual se va a erosionar rápidamente formando el chancro. Este chancro se va a caracterizar porque es indoloro, es decir, no va a causar dolor y va a tener una consistencia rígida. Va a tener una base limpia con bordes firmes y sobreelevados sin la presencia de pus, a menos que haya la presencia de sobreinfección. Clásicamente esta lesión se va a localizar a nivel de la región anogenital. Se puede evidenciar a nivel del pecho, a nivel del cuello uterino o alrededor del. Aparte se puede asociar a la misma la presencia de el aumento de la linfadenopatía, es decir, el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos alrededor de la misma, que generalmente no causa dolor y no produce la presencia de supuración. Si te está gustando este video, no te olvides suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones activando la campanita que está ahí para que te pueda llegar siempre la noticia de nuevos videos que iré publicando en el futuro. En aquellas personas o pacientes con VIH, estas pueden desarrollar la presencia de múltiples úlceras profundas que pueden persistir durante un buen tiempo. Los pacientes con VIH suelen presentar más síntomas, generalmente poco usuales que si se dieran en una persona que no tenga VIH. Por eso no voy a ahondar mucho en ese aspecto. Este chancro del que les hablaba suele durar entre 3 a 6 semanas, pero esta duración va de un rango entre una semana a las 12 semanas. Generalmente no va a dejar ninguna secuela o rastro, a lo mucho una pequeña cicatriz atrófica. Sin embargo, esta bacteria se va a diseminar en todo nuestro organismo a través de la vía sanguínea y la vía linfática. Además, las adenopatías podrían persistir por mucho tiempo más. La sífilis secundaria, o también denominada diseminada, suele darse después de las 2 a 8 semanas de la aparición del chancro, aunque en algunas ocasiones podría coexistir este chancro con la aparición ya de una sífilis secundaria, también conocida como sífilis diseminada. En esta fase llegan en general un 25% de los pacientes
que no recibieron tratamiento cuando se encontraron en una sífilis primaria. En esta fase de la sífilis, en la sífilis secundaria o diseminada, vamos a evidenciar presencia de lesiones a nivel de la piel y de las mucosas, lesiones diseminadas en todo el cuerpo, con presencia de linfadenopatías generalizada. Se podría evidenciar en la piel la presencia de manchas, máculas o también lesiones maculopapulares, manchas asociadas a pápulas o solamente papulares y o pustulosas. En esta infección no se va a evidenciar la presencia de vesículas. Estas lesiones se van a iniciar en el tronco o en las regiones proximales de los miembros superiores. Se va a evidenciar la presencia de unas máculas rosadas que podrían persistir algunos días hasta incluso 8 semanas. Luego estas máculas van a evolucionar a la presencia de pápulas y en algunas ocasiones podrían llegar incluso a formar pústulas. Habitualmente no van a causar prurito o comezón. Estas lesiones también podrían darse a nivel de la lengua, dando el signo del prado sesgado. También podría formar la presencia de condilomas planos, los cuales se podrían evidenciar a nivel de los genitales, tanto en hombres como en mujeres. En la sífilis secundaria podría notarse la presencia de febrículas, malestar general, pérdida de apetito y dolor articular. En la sífilis latente precoz no se va a evidenciar signos clínicos, solamente una reactividad serológica. De igual forma, en la sífilis latente tardía, que es la que dura más allá del año de haber contraído esta infección. Y de ahí por último pasaríamos a la sífilis terciaria. La sífilis terciaria se va a dividir en sífilis comatosa, la sífilis que afecta el aparato cardiovascular y la sífilis que va a causar complicaciones neurológicas. Con respecto al tratamiento de esta infección, el tratamiento de elección es el uso de la penicilina. En el caso de la sífilis precoz, la que dura menos de un año, se debería utilizar la penicilina benzatínica de 2.4 millones unidades internacionales. La forma de administración sería a nivel intramuscular. Este es el tratamiento de elección en aquellas personas que tengan sífilis, tengan o no tengan VIH. En aquellas personas que tengan sífilis tardía, es decir, que tiene una duración mayor de un año, en estas personas van a utilizarse también la penicilina benzatínica de 2.4 millones unidades internacionales a nivel intramuscular, pero esta se va a tener que administrar al paciente cada semana por 3 semanas, es decir, en total 3 dosis. Y cuando se trate de una sífilis latente, cuando no se podría determinar el tiempo aproximado de la infección, se debería tratar como una sífilis tardía, como la que tuviera más de un año. En este caso, como les mencioné, 3 dosis de penicilina benzatínica de 2.4 millones unidades internacionales administrados intramuscularmente cada semana por 3 semanas. Ahora se puede dar el caso del que el paciente sea alérgico a la penicilina. En este caso se tendría que utilizar el grupo de antibióticos que se encuentran dentro del grupo denominado tetraciclinas. En este caso, en aquellas personas que tengan sífilis precoz, es decir, de una duración menor de un año, deberían utilizar la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por un periodo de 2 semanas. Y en aquellas personas que tengan sífilis tardía, es decir, más de un año, estas tendrían que utilizar la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por un periodo de 28 días. Con respecto al seguimiento de estos pacientes, aquellos que tengan sífilis precoz, se les sugiere un control serológico a los 6 y a los 12 meses de haber culminado el tratamiento. Y en aquellos que tengan una sífilis tardía, ellos deberían tener un control también a los 12 meses y a los 24 meses de haber culminado el tratamiento. Y en aquellas personas que tengan VIH, se les sugiere el control serológico a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 y a los 24 meses de haber culminado el tratamiento. Gracias a todos por ver este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no te olvides darle me gusta, compartir el video y activar las notificaciones a través de hacerle clic a la campanita. Gracias a todos y haz tu comentario acá si tienes alguna duda al respecto de la sífilis y te la voy a responder. Cuídate y hasta pronto.